Bienvenidos a este espacio de entrevista de la Universidad Andina. Hoy tenemos el honor de conversar con Miguel Altieri, un reconocido agroecólogo latinoamericano. Miguel estudió en la Universidad de Chile, donde recibió el grado de ingeniero agrónomo. También obtuvo un máster en la Universidad Nacional de Colombia. Se graduó con un PhD en entomología de la Universidad de Florida. En 1981 se convirtió en profesor de agroecología en la Universidad de California, Berkeley, en el Departamento de Ciencias Ambientales, Política y Gestión. Y después de 37 años de servicio es ahora profesor emérito y aún mantiene un programa activo de enseñanza e investigación. Altieri es presidente honorífico de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y actualmente es codirector del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, CELIA. Ha escrito más de 250 artículos científicos y más de 20 libros, entre ellos Agroecología, la ciencia de la agricultura sostenible, biodiversidad y manejo de las plagas en agroecosistemas, junto con Clara Nichols, y Agroecología, ciencia y política, con Peter Rose. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias a ti, Ana Lucía. Bueno, quería empezar esta entrevista situando un poco el contexto de la pandemia y la crisis civilizatoria en la que vivimos. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el potencial de la agroecología para responder estos momentos difíciles que enfrenta ahora la humanidad? Bueno, primero que nada, Ana Lucía, esta crisis que nosotros estamos experimentando es una crisis de un modelo económico que ha sido activo, explotador de la naturaleza. Y este modelo se ha extendido a la agricultura. La agricultura industrial hoy en día ocupa el 80% de las 1.5 billones de hectáreas que se dedican a la agricultura y ha homogenizado los paisajes, se ha transformado en una fuerza modificadora de la biosfera de tremendas proporciones, no solamente porque ha deforestado ecosistemas, sino que también porque tiene una carga química sobre el planeta de más de 2.3 billones de kilos de ingredientes activos que entran a la biosfera de diferentes pesticidas, homogenizando los paisajes con monocultivos que son muy vulnerables a plagas, enfermedades y también al cambio climático, y que no produce comida. Ocupa el 80% de la tierra, pero produce solamente el 30% de la comida que come la humanidad, y además de eso, utiliza el 70% del petróleo, el 80% del agua, y produce más del 40% del aire. Entonces, en este momento la humanidad tiene varias amenazas, además de la amenaza de la posible guerra nuclear, con las relaciones que tiene Trump, que rompió el tratado con Irán y otras cosas. Tenemos el cambio climático, tenemos la desaparición de especies, de la disminución de la biodiversidad en niveles sin precedentes, y la alteración de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno. Y estos tres están muy relacionados uno con otro y también son productos de este modelo. Entonces, la agricultura tiene mucho que ver con los tres, porque la agricultura, por un lado, industrial, produce los gases invernaderos que causan los daños sobre la producción agrícola, a través del calentamiento, a través de sequías, huracanes, etc. Después tenemos la pérdida de biodiversidad que juega roles ecológicos, presta servicios ecológicos a la agricultura y se están perdiendo muchas especies. Tenemos la alteración del ciclo de nitrógeno, está también acumulándose en muchas partes y causando problemas como, por ejemplo, zonas muertas en los océanos y cosas de ese tipo. Y también, además, que producen los fertilizantes químicos, producen una cantidad de óxidos nitrosos que también son gases invernaderos. Entonces, la agroecología justamente es una estrategia de tratar de balancear, contrarrestar estos efectos de esta agricultura industrial, creando agroecosistemas biodiversos, creando sistemas que son resilientes al cambio climático y creando sistemas que producen comida. Los campesinos están muy cercanos a esta propuesta porque ocupan el 30% de la tierra, pero producen entre el 50 y el 70% de los alimentos que comemos, solamente consumiendo el 20% del agua y no más del 30% del petróleo. Y además de ellos secuestran carbono con sus sistemas de producción diversificados, cargados de sus suelos, etc. Entonces, la agroecología se transforma en la única opción para poder alimentar al mundo en una manera que seamos
por un lado, respetuoso a la naturaleza, resiliente al cambio climático, que nos independicemos del petróleo y que sea la base de los sistemas alimentarios locales, porque resulta que el mundo, en el año 2030, el 80% de la población va a vivir en ciudades y, por lo tanto, para alimentar una ciudad de 10 millones de personas, tenemos que importar 6.000 toneladas diarias de comida que tiene que viajar aproximadamente 1.000 kilómetros. Eso es totalmente insostenible. Entonces, los sistemas locales de producción basados en la agroecología son fundamentales. Y ahí poner la producción de alimentos en la mano de los campesinos, en las zonas periurbanas y en la agricultura urbana también, que puede tener un papel fundamental, es el camino para poder resolver problemas alimentarios en un escenario de cambio climático que va a seguir siendo más y más impredecible, y también en medio de pandemias como las que estamos viendo, que están muy relacionadas con la agricultura industrial, porque la agricultura industrial no solamente produce animales confinados, genéticamente homogéneos en masas, que son laboratorios para la evolución de virus mucho más, más patógenos, y también al avanzar en monocultivo, como por ejemplo la soya en Sudamérica, más de 57 millones de hectáreas, que destruyen los bosques, los hábitats, donde está la vida silvestre, como los murciélagos, los armadillos, etcétera, en relación, en coexistencia con virus como los coronavirus y otros tipos de virus, pero al romper esos hábitats, esos animales entran en contacto con las comunidades ganaderas, con las comunidades humanas, y de esa manera se desatan las pandemias. Entonces la agroecología, al contrario, la agroecología no promueve la acción, más bien utiliza lo que llamamos la matriz paisajística como un elemento fundamental en el diseño de agroecosistemas, donde creamos bordes de vegetación natural alrededor de los campos como fuentes de vida silvestre y de servicios ecológicos. Gracias, Miguel. Y digamos, ¿quisieras contarnos un poquito más sobre los beneficios de la agroecología justamente en relación al mantenimiento del suelo, al fomento de la biodiversidad, al fomento de los sistemas locales de producción, como tú decías, los sistemas campesinos y también los sistemas urbanos de agricultura? Sí, claro, la agroecología, como bien sabes, es el producto de un matrimonio, de un diálogo de saberes. Por un lado están las contribuciones de la ciencia moderna, occidental, que nos enseñan en las universidades, la ecología, la agronomía, la ciencia del suelo, la ciencia de la entomología, de la fitopatología, etcétera, combinada con el conocimiento del milenario, que en América Latina somos muy ricos, en las zonas andinas, en las zonas mesoamericanas, las zonas del trópico, son fuentes de conocimiento enorme, y también ese conocimiento ha conservado una biodiversidad tremenda. O sea, en este momento los campesinos del mundo tienen en sus manos como 2 millones de variedades de cultivos. Sin embargo, la Revolución Verde solamente produjo 7.000 variedades. O sea, los que tienen en sus manos la base genética de la agricultura del futuro son los campesinos. A pesar de la erosión genética que ha existido debido a los programas de la Revolución Verde que promovieron variedades mejoradas, los campesinos y las campesinas mantienen estas semillas, mantienen el conocimiento cómo manejarlas, y han dado a lugar sistemas milenarios de producción que son la base de los sistemas del futuro. De hecho, nosotros hemos hecho estudios en Puerto Rico de qué sistemas son los que sobreviven después de estos cambios climáticos tan extremos, y son los sistemas diversificados, los sistemas de los pequeños agricultores, sistemas que conservan el suelo, que tienen mucha materia orgánica en el suelo, lo que le da una gran capacidad de absorción de humedad, que en casos de sequía es fundamental. También la diversificación de los sistemas, teniendo policultivos, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, hace que estos sistemas sean mucho más resilientes a esta variabilidad climática que los sistemas de monocultivo, y muchos campesinos desafortunadamente han adoptado también monocultivos producto de los programas de extensión de los gobiernos, que trata de meterlos en los mercados nacionales e internacionales con la especialización. Entonces, la agroecología es una ciencia que tiene unos principios que, cuando se aplican, permiten que los sistemas sean estables, productivos, biodiversos, y uno de los pilares fundamentales, hay 2 pilares fundamentales. Uno
es el manejo del suelo, todo lo que es enriquecerlo con materia orgánica, activar biológicamente ese suelo, y por otro lado, romper los monocultivos y crear sistemas diversificados de policultivos, agroforestería, sistemas rotaciones, etcétera, que permiten que estos sistemas entonces desencadenen una serie de procesos ecológicos que haga que los sistemas se autosubsiden y no necesiten insumos externos, sino que son más bien sistemas autónomos, y más encima son sistemas que producen comida, es decir, la producción total, si nosotros calculamos lo que se llama la productividad total de un sistema campesino, es mucho más productivo que un sistema de monocultivo de gran extensión, porque el campesino produce maíz, frijoles, huevos, frutas, etcétera, etcétera. Eso se llama la producción total. Mientras que los sistemas de gran escala de maíz, por ejemplo, pueden ser mucho más productivos en cuanto a maíz, 17 toneladas de maíz comparada con una tonelada que produce un campesino. Pero eso es todo lo que produce ese sistema, y ese sistema es muy vulnerable al cambio climático. Mientras que el campesino produce una tonelada de maíz más frijoles, más huevos, más queso, más frutas, etcétera, entonces son mucho más resilientes y su productividad total es mucho mayor. Gracias, Miguel. ¿Y por qué, digamos, a pesar de todos los beneficios que tiene la agroecología y a pesar de que lo han reconocido muchos organismos internacionales, ¿no es cierto?, como Naciones Unidas, ¿por qué todavía existen como ciertas barreras para poder avanzar en este tipo de sistemas? Bueno, es una muy buena pregunta, Ana Lucía, y lo que pasa es que históricamente, si nosotros miramos la evolución de la agroecología que nace en América Latina, y siempre he argumentado eso a pesar de que los europeos crean otra cosa, resulta que inicialmente, cuando la agroecología en los años 80, sacamos mi primer libro en 1982 en español, junto con varias ONGs que estaban asociadas al CLADES en esa época, nos trataron, primero que nada, la academia, los centros internacionales, los organismos internacionales, nos trataron como de locos, de hippies, de comunistas, etc., ¿no? La agroecología siguió creciendo y sin ningún apoyo de ningún ni de la academia, ni de los institutos de investigación. Sí hubo algún financiamiento de algunas fundaciones europeas. Siguió creciendo la agroecología y ya no nos pudieron ignorar. Después ya nos atacaban, nos decían, bueno, es que con la agroecología usted no puede alimentar al mundo. La agroecología es anticientífica, ya empezaron a argumentar contra nosotros, después de habernos ignorado. Y después la agroecología siguió creciendo, porque pasó de las ONGs a las universidades y a los movimientos sociales, terminó en las manos de la vía campesina, que la declara como una de las banderas, ¿cierto?, de la soberanía alimentaria. Y entonces hoy en día no les queda otra que aceptar el término, pero también lo están cooptando, porque la versión de la FAO o la versión de las universidades europeas y de algunas otras instituciones que están ahora, ¿cierto?, aprovechando de utilizar la agroecología, porque se les acabó el discurso política de la agroecología. Porque la agroecología es un planteamiento científico, pero también es un movimiento social que requiere también de cambios estructurales en las políticas agrarias y en una serie de otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que aún se transmiten contra la agroecología. En las facultades de agronomía todavía dicen que la agroecología no es productiva, no es científica, no puede alimentar al mundo, solamente sirve para los pequeños agricultores, una serie de mitos que se siguen transmitiendo. Y también hay faltas de políticas agrarias en la mayoría de los países. Todavía el presupuesto de la investigación, tanto en las universidades como en los centros de investigación, los institutos de investigación, etcétera, el 90% o más va para la agricultura convencional. Entonces, hay mucho contra la agroecología. Sin embargo, en la práctica, cuando vamos al campo y evaluamos entonces cuáles son los sistemas que son capaces de poder mantenerse frente a las crisis que estamos experimentando, tanto las crisis de salud pública como la crisis climática, como la crisis de falta de insumos, etcétera, son los sistemas agroecológicos. Entonces, yo creo que la agroecología, a pesar de que no ha recibido el apoyo tanto de los gobiernos como de las universidades, ha demostrado ser el único camino viable que queda, y no le queda otra en este momento, pienso yo, y ojalá así sea, que las universidades y los institutos adopten la agroecología, pero adopten la verdadera agroecología, porque si vamos a hacer agroecología, también hay que hacer reforma agraria, también hay que cambiar el
sistema alimentario corporativo, entonces hay que hacer una serie de otros cambios. No se puede hacer agroecología solamente cambiando las técnicas, enverdeciendo los sistemas convencionales de agricultura. Propuesta integral de cambio radical, de transformación radical de los sistemas alimentarios. Miguel, exactamente, ¿cómo se ha comportado, digamos, esta producción agroecológica que tú dices que está en el campo? ¿Cómo en esta pandemia estos sistemas han respondido en toda América Latina? Bueno, lo que ha sucedido es que, por un lado, el COVID-19 mostró la fragilidad y la vulnerabilidad del sistema alimentario globalizado. Al romperse las grandes cadenas alimentarias, ¿cierto? El transporte de los alimentos, porque ya no había cómo transportar los alimentos porque estaban cerradas las carreteras, estaban cerrados los aeropuertos, los puertos, etc. Nos dimos cuenta claramente de que este sistema es totalmente vulnerable y no podemos depender de un sistema globalizado está preparado para estas crisis. Entonces, el COVID-19 representa como una ruptura ecológica, económica, política, en la cual pone de manifiesto la necesidad de crear sistemas alimentarios locales. Y estos sistemas alimentarios locales son manejados por campesinas y campesinos y gente de la agricultura urbana, que está utilizando la agroecología porque tampoco tienen acceso a recursos externos, no hay acceso, no hay dinero tampoco para poder adquirir, ¿cierto?, la tecnología de punta que se desarrolla en los centros de investigación. Entonces, hoy en día vemos que la gente está empezando a reconocer de que es necesario producir los alimentos a nivel local. Y en ese sentido hemos visto muchas iniciativas a nivel latinoamericano. Por un lado, iniciativas de agricultura urbana, comunidades que se están organizando para producir, que no tienen tampoco acceso a comida fresca. Ha habido un cambio de dieta tremendo, porque como se han interrumpido algunos de los mercados y los sistemas alimentarios de vegetales y de frutas, la gente está comiendo mucha comida chatarra, mucha comida procesada, ¿cierto? Y eso los hace más vulnerables todavía porque carecen de una alimentación más integral con frutas y vegetales que incrementan el sistema inmunológico. Entonces la gente está produciendo en este momento comida a nivel local. En hecho, en Estados Unidos hoy en día he escuchado de que hay muchas compañías de semillas que ya no tienen semillas porque la gente las compró en forma masiva, ¿cierto? Y por otro lado tenemos que hay un retorno de los jóvenes. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros vivimos en Antioquia y estamos viendo que los jóvenes que se habían ido al campo a trabajar en las ciudades perdieron sus empleos y están volviendo acá. Entonces también aquí hay una oportunidad, si es que el gobierno creara políticas, ¿no es cierto?, municipales o regionales de fomentar la agricultura, existe una gran posibilidad de poder movilizar esa mano de obra en forma creativa para crear sistemas alimentarios locales. Entonces yo creo que la agroecología hoy en día es la única respuesta al COVID-19, por un lado a través de la revitalización de la agricultura campesina y por otro lado a través de la optimización de la agricultura urbana. Miguel, ¿cómo podemos nosotros desde la academia o desde nuestro lugar cotidiano de trabajo, de vida, apoyar este tipo de sistemas? Bueno, yo creo que el cambio del sistema alimentario a un sistema alimentario que sea más justo, que sea más sano, en que todo el mundo tenga acceso a comida sana y buena, no podemos colocarla sobre la carga del cambio sobre los agricultores, los consumidores. Nosotros, que somos todos consumidores, tenemos una responsabilidad fundamental. Si nosotros apoyamos las cadenas alimentarias campesinas, en vez de las cadenas alimentarias globalizadas de los grandes supermercados, nosotros estamos creando resiliencia socioecológica y sustentabilidad en nuestras comunidades. Entonces, comer es un acto político y un acto ecológico, eso hay que entenderlo de esa manera. Cada vez que yo hago una opción de dónde voy a comprar los alimentos, estoy apoyando los proyectos de las multinacionales o los proyectos de los campesinos, que son los proyectos de la vida, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que estamos tratando de fomentar
es de crear una especie de bypass, un camino alternativo a este sistema global que está controlado por multinacionales que controlan no solo lo que producen los agricultores, sino también qué se vende por las grandes cadenas de supermercados, la calidad de la comida, el precio de la comida. Estamos tratando de crear un bypass donde existan los agricultores y los consumidores asociados en forma solidaria, más ligados a la economía de la solidaridad que a la economía del mercado, donde van a haber transacciones económicas, pero van a estar basadas mucho más en intercambio solidario. Y de hecho eso se está dando en muchas partes. En este momento en América Latina, en diferentes partes, en diferentes países, se están creando estos pequeños bypass, donde campesinos y campesinas con consumidores aliados crean unas redes locales, ¿cierto?, de intercambio que permite entonces fomentar la soberanía alimentaria y también al mismo tiempo apoyar, ¿cierto?, la propuesta agroecológica que estos campesinos y campesinas están llevando adelante. Entonces, desde la academia, nosotros también tenemos una responsabilidad en aliarnos a estos movimientos sociales, tanto urbanos como rurales, formación que por un lado técnica de cómo se hacen las cosas, cómo se crean estos sistemas agrícolas más resilientes, más biodiversos, pero por el otro lado también de desnudar, ¿cierto?, las mentiras que promueve, ¿cierto?, la agricultura industrial, los mitos que promueve la agricultura industrial. Entonces tenemos una responsabilidad social como investigadores y como investigadoras de poder estar al servicio, poner la ciencia al servicio de la vida, al servicio de los proyectos de la vida, y uno de esos es la agroecología. Miguel, qué gusto oírte, escucharte en esta entrevista. ¿Quisieras terminar con alguna frase o algo de despedida? Bueno, yo quisiera agradecerte por la invitación, estimular a los jóvenes, a los estudiantes, de que sigan adelante. Yo sé que el camino, pero sin embargo, las crisis siempre presentan una oportunidad y este es el momento para nosotros, de alguna manera, primero entender de que había una ruptura ecológica y económica fundamental y de que volver a la normalidad no es una opción, sino que tenemos que crear un nuevo mundo. Y este es el momento para hacerlo, y los jóvenes, mujeres y hombres, tienen una responsabilidad fundamental y una oportunidad única para llevar a cabo estos proyectos creativos. Los obstáculos serán grandes, pero si ustedes tienen la verdad y la esperanza, yo creo que vamos a seguir adelante. Si no lo hacemos, yo creo que el futuro de la humanidad no es muy atractivo. Miguel, tus palabras, tu experiencia son inspiradoras. Te agradezco una vez más por compartirlas y esperamos tenerte pronto por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.